todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Louis Vuitton. Él fue un hombre de origen humilde y muy trabajador que llegaría a levantar todo un imperio de la moda que a día de hoy sigue en pie, destacando en su época por sus diseños innovadores y por sus productos resistentes que tanto gustaría a sus clientes poderosos y bien posicionados. Esta biografía es realizada por petición de Lidia Fuentes, Santiago de Jesús Gallo y Bendecida 22. Louis Vuitton nació el 4 de agosto de 1821 en la pequeña aldea de Angers, cerca de la población de La Vance-sur-Valois, en el departamento de Jura, en Francia. Fue hijo de un campesino llamado François Xavier Vuitton y de la primera esposa de este, una sombrerera llamada Marie Cogonnet Gaillard. El matrimonio tuvo al menos 3 hijos en común. Louis descendía de una familia muy trabajadora que llevaba muchos años asentada en dicha población francesa, siendo sus antepasados respetados carpinteros, molineros, ebanistas, granjeros, modistos y sombrereros. Cuando el niño tan solo tenía 10 años de edad, su madre, Marie Cogonnet, falleció a causa de una enfermedad y su padre no tardaría mucho en casarse con otra mujer, pero Louis no llegó a congeniar nunca con su madrastra, la cual era descrita como una mujer demasiado estricta y algo malvada, volviéndose la convivencia entre ambos bastante mala. Louis sería descrito por aquel entonces como un muchacho muy testarudo y de ideas fijas. Él no soportaba el tener que convivir con su madrastra y le pidió en distintas ocasiones a su padre que le permitiese el poder buscarse la vida en la ciudad de París, algo que siempre le sería denegado por su progenitor. El muchacho cada día estaría más harto de su madrastra y no podía soportar aquella mala situación, así que un día de primavera decidió escaparse a la granja en la que se había criado y emprendió a pie su viaje hacia París, teniendo para entonces tan solo 13 años de edad. Louis inició un largo viaje que duró 3 años y donde recorrería a pie más de 400 kilómetros para llegar a su soñada París. Durante el camino, él dormiría en cualquier refugio que se encontrase a su paso, además de ir realizando pequeños trabajos durante el trayecto, ganándose unas pocas monedas que le permitiesen el poder seguir viajando, además de costearse la comida y el alojamiento en posadas. El joven consiguió llegar a la ciudad de París en el año 1837 y para entonces ya contaba con 16 años de edad. En un principio le sería un tanto difícil adaptarse a la vida en la gran ciudad, debido a que se había criado en una granja que pertenecía a una pequeña aldea, pero enseguida supo cómo ganarse la vida en París y encontró un puesto como aprendiz en el taller de un exitoso fabricante de cajas, baúles y empaquetador que se hacía llamar como Monsieur Maréchal, aprendiendo a fabricar para este baúles de viaje y cajas, además de ganarse la vida como empaquetador. Vuitton pronto ganó cierta fama entre la alta sociedad parisina por realizar por encargo cajas y baúles personalizados y con diseños exclusivos, adquiriéndose una buena reputación como artesano. Fue tal su fama entre las altas esferas que el emperador Napoleón III nombró a Louis como fabricante de baúles y empaquetador personal de la emperatriz Eugenia de Montijo. Ante tal puesto, Vuitton tuvo acceso a las joyas, a los complementos y a los vestidos de la emperatriz, empaquetando sus prendas favoritas en las más elegantes para los distintos viajes que realizó Eugenia de Montijo, ya que dicha emperatriz era muy aficionada a ir a los balnearios
y esto permitió a Louis el poder darse a conocer entre la nobleza europea y ante clientes muy ricos que quedarían maravillados con aquellos elaborados baúles de viaje que siempre acompañaban a la emperatriz durante sus viajes, permitiéndole esto el poder tener trabajo de por vida. Vuitton no solo diseñó baúles de viaje y maletas para la emperatriz, sino también pequeños bolsos que Eugenia de Montijo mostraría en veladas y en actos públicos. En el mes de abril de 1854, Louis se casó con una joven llamada Clémence Émilie Paguiot. Para entonces, él tenía 32 años de edad en el momento de la unión y ella 17. De este matrimonio nacería un único hijo que se llamó Georges Ferriol, el cual acabaría siguiendo los mismos pasos que su progenitor. En aquel mismo año en el que se casó, Vuitton dejó de trabajar para Monsieur Maréchal y abrió su propio taller donde continuaría fabricando maletas, bolsos, cajas y baúles, además de seguir trabajando como empaquetador, especializándose su negocio en empaquetar objetos frágiles, pero también ropa, zapatos y complementos de moda. En su taller, Vuitton llevaría a cabo una serie de innovaciones, como por ejemplo baúles de viaje más fáciles de apilar y de transportar, además de que sus maletas y sus bolsos se volvieron muy populares entre la alta sociedad, al ser impermeables, resistentes e inodoros, siendo muy cómodos para viajar en tren. En el año 1867, Louis participó en la Exposición Mundial que se celebró en la ciudad de París, donde llegaría a exponer sus trabajos, captando así más clientes extranjeros que visitarían dicha exposición. El trabajo artesanal de Vuitton sería muy valorado por sus clientes, debido a que sus productos eran muy innovadores y resistentes, algo que gustaría mucho al público. Gracias a los numerosos clientes que llegó a tener, la economía de la familia mejoró notablemente y permitió a Vuitton el poder adquirir un taller más grande en la villa Agny-sur-Seine, en la periferia de París. En el año 1870 estalló la guerra franco-prusiana, además de vivirse una serie de cambios políticos en Francia, algo que ocasionó la caída del emperador Napoleón III y la llegada de la Tercera República Francesa. Aquellos cambios políticos y la guerra contra Prusia ocasionó que disminuyese la demanda de sus productos, debido a que sus clientes dejaron de viajar tanto. Además, su taller y su tienda de París quedaron en ruinas por culpa de los conflictos, aparte de que sus empleados habían huido y sus herramientas de trabajo fueron robadas. Pese a tales desgracias, Vuitton consiguió reconstruir su taller y abrió una nueva tienda en la ciudad de París, además de que pudo contratar nuevos empleados. En el año 1872, Louis presentó su nueva línea de baúles y de maletas, que eran algo más simples, pero su nuevo diseño y los colores escogidos gustaría mucho a sus clientes y se convirtieron en un gran éxito de ventas. Gracias a las numerosas ventas de sus nuevas colecciones, Vuitton abrió una de sus tiendas en la ciudad de Londres en el año 1885, convirtiéndose esta en la primera tienda que abrió en el extranjero. Pronto, en dicha ciudad inglesa, causaron furor las maletas y las bolsas de Vuitton, volviendo a ser un gran éxito de ventas. En el año 1886, Louis y su hijo crearon una cerradura a prueba de ganzúas que garantizaba la seguridad de los baúles en los viajes largos, como por ejemplo en los viajes en barco. Aquella cerradura fue otra gran innovación y su diseño es aún utilizado en la actualidad. Vuitton dedicó toda su vida a su negocio y continuaría trabajando hasta el día de su fallecimiento.
Él se acabaría viendo afectado por un tumor cerebral que sería muy agresivo y por una insuficiencia renal que le acabaría causando la muerte el 27 de febrero de 1892 a los 70 años de edad en su casa de Agny-sur-Seine. Tras fallecer, su hijo se hizo cargo del negocio familiar, creando en ese mismo año el conocido monograma de la firma Louis Vuitton, para diferenciar los productos originales de la marca de las falsificaciones que ya empezaron a aparecer por aquel entonces. Los restos mortales de Louis descansan en el cementerio de Agny-sur-Seine, en la región parisina, en Francia. Louis fue un hombre que creó un imperio de la moda prácticamente desde la nada, consiguiéndolo por ser muy trabajador y por su talento como artesano, aunque también es cierto que por un golpe de suerte, ya que su carrera como artesano despegó cuando se convirtió en el fabricante de baúles y en el empaquetador personal de la emperatriz Eugenia de Montijo, algo que impulsó bastante su carrera y le ayudó a captar nuevos clientes poderosos. Vuitton destacó al crear productos de viaje más innovadores y resistentes, algo que gustaría mucho a sus clientes, además de que sus bolsas, maletas y baúles estaban elaboradas con materiales impermeables y que no desprendían olores, algo bastante valorado en los largos viajes en barco o en tren. Louis fue siempre un hombre humilde que trabajó prácticamente hasta el día de su muerte, levantando un imperio que aún sigue en pie a día de hoy y que sigue gustando mucho entre sus clientes, manteniendo incluso algunos de los diseños clásicos y simples que en su día diseñó el propio Louis Vuitton. Pero a día de hoy sus complementos de moda siguen siendo poco asequibles para todos los mortales y tan solo unos pocos se los pueden permitir sin remordimientos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Louis Vuitton. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que como Vuitton levantaron un imperio de la moda de la nada. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Jesús Ignacio Sánchez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.